Hola, ¿cómo están? Hoy es 24 de abril 2019 y estamos aquí con entusiasmo, con una gran energía en la mañanera. No, en el rapidín. La mañanera es del presidente. Perdonen, en el rapidín. Sí, la mañanera es del presidente López Obrador. Sí. Exclusivamente. ¿Y si hiciéramos una mañanera? ¿Con él? Ay, no, estaría de acuerdo. No, pues ya está muy ocupado. Ya estaría de acuerdo. Sí. Hoy sí me... En lugar de que lo cuestione el charro político o el Nopal Times. El Nopal Times, sí. O sea, es el Nopal Times y el New York Times. Sí, hoy sí lo vi así como paradito, cuando hablaba el de los aviones, militares, el de los camiones. Aviones, parado así como a un ladito. Yo decía, ¿por qué no le ponen una silla? No, esa es una decisión de él. Él nunca se sienta en las mañaneras. Nunca. ¿Pero por qué le duelen las rodillas cuando se sienta? ¿O qué? Yo creo que es una demostración de fuerza, ¿no? De decir, estoy entero. Yo tengo la impresión de que es eso, porque siempre sus invitados están sentaditos y él nunca se sienta. No lo hacía en el pues a mí me angustia, yo cuando lo veo, y aparte hoy, porque no se para de frente, sino se para como de ladito, de perfil. Sí. Entonces digo, ay. Pero bueno, entremos en materia. Pues sí, ok. Entremos en materia en lugar de... Bueno. A ver, se hablaron de muchos temas, vamos a tratar de seleccionar algunos de los temas. Se abrió con la feria de aeronaves donde se van a vender los aviones y helicópteros propiedad del gobierno federal, que no son útiles. Ya no se van a vender todos como en un primer momento, sino solamente aquellos que no tienen un fin práctico, incluyendo el avión presidencial, desde luego. Claro. Dicen que hay ya 14 interesados en la venta, en la compra del avión presidencial. Algunas de las preguntas, francamente... ¿La del nopal viajero? No. Por ejemplo, cuando le preguntan si va a haber negociación con los cárteles de la droga, pues dice uno, bueno, ¿qué esperaban que le contestara? El charro político, o sea, la persona... No estamos bromeando. No, así se llama el medio digital, es un medio digital. El charro político, la representante, le preguntó que por qué no se ha llevado a cabo la consulta para determinar si se va a juzgar o no a los expresidentes, que si esto es pues una forma en que el presidente se está echando para atrás en un compromiso. Ahora, la posición del presidente es interesante, porque él dice, yo no quiero eso, es decir, no quiero que se juzgue a los expresidentes, quiero ver hacia adelante, pero si la gente me lo pide, dice él que no, pero deja abierta esa puerta. Que él consultaría al pueblo. Sí, sea legal o no, pero que él lo va de manera espontánea los puede. Híjole, eso me da pavor de veras. Sí, yo tengo la impresión de que el presidente no quiere meterse en eso, pero en una de esas, quién sabe. Es una carta que se deja abierta, pues. Es que eso es como un, o sea, si eso se diera, sería un linchamiento, de veras. O sea, me parecería algo... Sobre todo porque no se ha presentado ninguna acusación firme contra alguno de los expresidentes. Así de simple. Es decir, yo no dudo de que tengan cadáveres en el armario, pero no se ha dado nada firme. Y se da por hecho en las mañaneras que ya hay mucha información. Yo quisiera ver la información y yo quisiera que nos acordáramos todos de que no se debe juzgar a nadie, así sea alguien que tiene mala reputación, sin pruebas, ¿no? En fin. Se insistió mucho, varios reporteros lo preguntaban sobre las guardias que tienen los expresidentes, los 12 que tiene Calderón, los 4 que tiene Fox, como que había una petición para que se les quite esa guardia que se paga con el dinero de los mexicanos. Ese es un tema interesante. Bueno, las mañanas han servido hasta para proyectar solicitudes de empleo. A ver si nos conseguimos a alguien que nos anuncie allí. Pero dijo que por qué no se incorporaba a Alfredo Jalife. El Fifi Times, sí. ¿Por qué no se incorporaba a Alfredo Jalife en la administración? O sea, dice uno, bueno, un poco raro el asunto. Uno de los temas importantes fue
cuando le preguntaron sobre el Twitter de Donald Trump, sobre el ataque. Pues no el ataque, sino cómo unos militares mexicanos desarmaron a Guardia Nacional, a la Guardia Nacional, a unos elementos de la Guardia Nacional, y entonces la advertencia de Donald Trump que si esto vuelve a pasar, más vale que no, y que va a mandar soldados, y ya los mandó, según la prensa. El presidente no conocía este segundo Twitter, conocía el primero, pero no conocía este segundo. Trump lo está de hecho acusando que los soldados mexicanos, si es que fueron soldados, atacaron para distraer y que pudieran pasar los coyotes con la gente, o los cárteles con la droga. Es una acusación fuerte. El presidente creo que contestó bien. Vamos a investigar el asunto, no nos vamos a meter, no vamos a comprar un pleito gratuito. En el caso de Proceso preguntó una cosa que me pareció interesante, que ya Sedena entregó varios estudios para lo de Santa Lucía, para el aeropuerto de Santa Lucía, y que ya el costo se incrementó un 11%, pasó de 70 millones a 78 millones, que parece que no habían considerado, se les apareció un cerro por ahí que no, que no lo habían visto, entonces hasta el presidente se mofó de eso, que no lo hubieran considerado ahí. Hay un problema con el acuífero, parece que el acuífero está sobreexplotado y hay el riesgo de que pudieran las obras terminar de acabar con el acuífero. El presidente fue muy enfático, como que esos temas no le gustan, esos temas que dicen tu proyecto no va a marchar, y dijo, se va a terminar, en 3 años ya vamos a tener un buen sistema de aeropuertos, vamos a ahorrarnos 100,000 millones y se va a resolver el problema de la saturación del aeropuerto. Se trataron muchos otros temas, pero yo quisiera dejarlos aquí para que nos concentremos en estos o en otros. Lo que me llamó la atención y luego de lo que ha ocurrido en el país, particularmente en Veracruz, sobre el tema de violencia, sobre lo que insistió el presidente sobre cómo combatir este problema grave. Él insistió en el hecho de que se van a 2 cosas, o 3, ¿no? Terminará la impunidad y la corrupción, y se atenderán las causas. Yo he platicado en las últimas semanas con algunos especialistas en estos temas sobre el tema de la cantidad de programas sociales, y lo que ellos recomiendan es, 1, para atender las causas que generan la violencia y los niveles que tenemos de impunidad y de corrupción, se necesita un diagnóstico. Primero, un diagnóstico sobre estas causas que generan la violencia o los distintos tipos de violencia. Luego, una revisión de los programas sociales. Hay muchos programas sociales, pero no están coordinados. Hay algunos que no queda claro, y por eso se necesita una revisión. Cuáles funcionan, cuáles no funcionan, por qué no funcionan, pero en fin, tiene que partir por un diagnóstico y una revisión seria. Y luego aplicar los que sí funcionan con una estrategia y con personas profesionales en el tema. Mi pregunta es si esta recomendación será escuchada o no. Y luego sobre el tema de la impunidad. Pues no, claro que no será escuchada. Sobre el tema de la impunidad, también en los últimos días, luego de los últimos hechos, hay una preocupación sobre el hecho de que la creación de la Guardia Nacional, es una preocupación de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, podría aumentar el riesgo de la tortura. Y entonces regresamos con las advertencias que se le han hecho al presidente, y que a mí me preocupa que aquellos que estudian estos temas no sean escuchados. Recordarán aquella carta que es del 21 de febrero de 2019 y que está firmada por distintas organizaciones que integran el Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México, y que dijeron lo siguiente, nada más voy a leer ese parrafito. Es del 21 de febrero pasado, lo saqué del portal de la Organización Mundial contra la Tortura. Dice: la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana durante los últimos 2 sexenios han traído como consecuencia un considerable aumento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en este contexto. El trabajo de documentación realizado por las organizaciones firmantes permite afirmar que los crímenes de derecho internacional cometidos por miembros del ejército permanecen prácticamente en absoluta impunidad. Volvemos al tema de la impunidad.
corrupción e impunidad son fenómenos muy graves, muy arraigados en México, no se eliminan por decreto. Y lo que me gustaría escuchar, y claro que se convirtiera en realidad, es si van a ser escuchadas estas inquietudes y recomendaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y que tienen que ver directamente con el tema de Guardia Nacional, y que no quede, digamos, considerar esto, digamos, ¿no? O sea, tomarlo en cuenta, que sea observado y que efectivamente se convierta esto en que permita un diagnóstico y luego una estrategia concreta. Okay. Bueno, pues a mí me llamó mucho la alegría con la que se toma esto de la venta de los 14 aviones. ¿Y a mí qué me importa? Digo, perdonen que yo lo vea así, pero yo creo que la gente, o digamos, no la gente, no voy a ser más específica. Yo creo que hay una buena parte de la clase media que en este momento está preocupada pues, por su supervivencia. Han sido muchísimas personas las que han sido despedidas, las que no tienen trabajo, no solamente por parte del gobierno, sino hay grandes empresas. Yo he platicado también con empresarios, con personas que tienen la responsabilidad de tener cientos o miles de empleados que se encuentran realmente muy preocupados porque han tenido que echar a la calle a gente pues que era trabajadora, eficiente, ¿verdad? Pero que ya no se puede. Y voy a decir algunos casos públicos. Ahí está el caso de Televisa, ahí está el caso pues de empresas como Coca-Cola, en fin, hay muchas empresas que han tenido que reducir sus plantas. Hay mucha gente en la calle, yo tengo un buen número de personas, amigas, conocidas, pues que de un día para otro se quedaron sin empleo. Y a mí eso sí me preocupa muchísimo, porque todas las medidas están arrinconando a la clase media. Entonces, cuando hoy con gran entusiasmo y algarabía se dice que ya hay 14 posibles compradores de los aviones, yo digo... Del avión presidencial. Del avión presidencial. Yo digo, ¿y a mí qué carajos me importa? O sea, a mí lo que me importa es que haya productividad, empleo, ganas de pues promover, digamos, la creación de pequeñas empresas que son los mayores empleadores de este país. Cuando otro de los temas, digamos, es que el presidente dice que se va a hacer una consulta dependiendo de los cambios de la reforma al artículo 35 para ver si se le hace juicio político a los expresidentes, y que si no, pues que él va a hacer una consulta, bueno, tipo la del aeropuerto de Texcoco. Yo digo, ¿y esto a quién le importa? O sea, sí, mucha gente, los resentidos, oye, a mí me preocupa más poder trabajar, poder ganarme la vida, poder vivir en un país en donde no me dé miedo salir en una carretera en la noche, en donde no me dé miedo ir yo sola como mujer en la noche al cine con una amiga. Sí, eso sí me importa. Me importa que las cosas cambien en ese sentido, en cuanto a seguridad, en cuanto a oferta de empleo, en cuanto a la posibilidad de que tantas personas que se quedaron de un día para otro sin nada puedan encontrar un futuro. Que si venden el avión presidencial o que si va a hacer una consulta a mano alzada, oye, digo, perdóname, yo sé que el odio y el resentimiento es mucho, pero hay una cosa que está por encima de eso, desde los neandertales hasta la fecha, y es sobrevivir, es el mandato de la especie humana, ¿sí? Y no estamos pudiendo sobrevivir, muchos de la clase media, porque con 3,000 pesos al mes no sobrevive, se coopta, pero no se sobrevive. Sí, bueno, yo quisiera hablar de cosas distintas un poco, aunque comparto con Marilena la preocupación por la Guardia Nacional. Se ha señalado que están comisionados, de hecho, los soldados y marinos no son propiamente integrantes de la Guardia Nacional. Eso es una parte. Otra parte es que no van a hacer controles de confianza. No van a hacer controles de confianza, a pesar de que la ley establece que deberían hacer controles de confianza, es decir, las policías federales. Y tres,
que eso podría llamar la atención. El presidente ha entrado en una justificación una y otra vez de las cosas que han cometido los soldados y marinos. O sea, todas las acusaciones, está un poco como Felipe Calderón. Felipe Calderón, siempre que le decían, oye, los soldados y marinos están violando los derechos humanos, decía, no, son los delincuentes los que están violando. No, eso es absurdo, los delincuentes no tienen por qué preservar los derechos humanos, por eso son delincuentes. Ese era lo que decía Felipe Calderón. Y el presidente López Obrador dice algo similar. Dice, lo hicieron, pero porque se los ordenaron. Primero, como si eso fuera una excusa, que no es una excusa, que no es una razón, ni legal, ni moral, ni ética, ni nada. Y segundo, él dice, hicieron esto, pero la culpa la tienen los neoliberales, los conservadores, la exmafia del poder. Me parece inquietante. Me parece una combinación mala, una combinación mala para la Guardia Nacional. Entonces, ese sería uno de mis comentarios. El otro es el asunto de que subió de 70 millones a 78 millones el cálculo para el aeropuerto de Santa Lucía. Pues nos habla de que en efecto, una cosa es el antes y una cosa es cuando uno empieza a hacer. Pues como cualquier obra, hasta hacer un cuarto en tu casa. Como cualquier proyecto. Entonces, esto recuerda primero que cualquier presupuesto está sujeto a variaciones, por la razón que sea, climáticas, por mercado, porque no vieron una montaña que ahí estaba pero no la habían visto, etcétera, por la razón que sea. Entonces, y decir que en 3 años se va a solucionar, pues me parece una volada. Otra vez una volada a un compromiso. Yo no entiendo el por qué el presidente se pone estos plazos que van a ser francamente pues, mortales. O sea, no hay manera de que salga una obra, porque para que Santa Lucía funcione tiene que estar el aeropuerto completo, tiene que estar la carretera que lleva del aeropuerto de Santa Lucía al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿sí? Tiene que estar el enlace con el aeropuerto de Toluca, ¿sí? Yo no veo eso en 3 años y no lo veo a 78 millones de 78 mil millones de pesos. En fin, ese sería un comentario. Sí creo que el presidente tiene razón cuando dice que hay que ver hacia el futuro y no el pasado, pero él es el que ve el pasado una y otra vez. Él dice, yo no estoy de acuerdo con la consulta, pero bueno, ¿cómo pueden sus interlocutores y seguidores creer otra cosa cuando todos los días, en la mañana, tarde, en la noche no porque se guarda temprano, pero en la mañana y en la tarde, siempre está recurriendo al pasado como una justificación del presente? Entonces, pues es razonable que sus seguidores le digan, oye, pues ya lo que queremos ver es un colgado o 2. Claro. O sea, ya queremos ver uno que podamos crucificar o latiguear al menos, ¿no? Entonces, el presidente es el que ha hecho este ambiente, ¿sí?, que no es de justicia. Yo estaría de acuerdo que se juzgara no solo a un expresidente, sino a los que fuera, pues, si hay una cosa palpable, concreta, que se pueda hacer. De otra forma, como dice Teresa, estamos llamando al linchamiento. Ese sería mi comentario. Bueno, pues, Malala, 1 minuto, ya nada. Pues, lo que digo yo es, yo resumiría mi participación en esto. Hay organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que están preocupados y están advirtiendo posibles riesgos, que sean escuchados, que sean tomados en cuenta. Marilena Cantú, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Jaime Guerrero, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, bye.